Educación básica, España-México. Estructura del sistema educativo en España. La educación infantil no es obligatoria. La primera etapa abarca desde los 0 hasta los 3 años, la segunda de los 3 a los 6 años. La educación primaria es obligatoria para los niños, va desde los 6 años a los 12 años en 6 cursos. La educación secundaria obligatoria, o ESO, abarca de los 12 a los 16 años. Estructura del sistema educativo en México. Preescolar. Abarca de los 3 a los 6 años y es obligatoria desde el 2012. La educación primaria es obligatoria y gratuita, va de los 6 a los 12 años. La secundaria también es obligatoria y gratuita, abarca de los 12 a los 15 años. Duración de la educación básica. En España, la educación básica tiene una duración total de 12 años, 6 años de primaria más 4 años de educación secundaria obligatoria. En México, igual, la educación básica tiene una duración de 12 años, aunque al preescolar no se le considera como educación básica, con su duración de 3 años. Curricular en España. El currículo está centralizado por el Ministerio de Educación. Se da un énfasis considerable en lenguas extranjeras, especialmente el inglés. Existe una diversidad de asignaturas optativas en la educación secundaria, como ciencias, matemáticas, lenguas, sociales, arte y tecnología. Curricular en México. El currículo se regula por la Secretaría de Educación Pública y ha pasado por varias reformas, la última de ellas aplicada en 2023. En primaria y secundaria se enfoca principalmente en materias básicas como español, ciencias naturales, historia y formación cívica y ética. En algunas escuelas se enseña inglés, pero no en todas. El sistema de evaluación en España se compone de exámenes, además de otros trabajos como proyectos, participación en clase. Al final de la escuela secundaria obligatoria, los estudiantes deben superar una prueba para acceder al bachillerato o formación profesional. Evaluación en México. El sistema también usa evaluaciones periódicas, además de exámenes, trabajos y proyectos. La diferencia es que para ingresar a la secundaria no hay un examen de admisión. Infraestructura y acceso a la educación. En España el sistema está bastante homogeneizado y las infraestructuras en las zonas urbanas son de alta calidad, aunque las rurales pueden tener limitaciones. Las escuelas son en general públicas, concertadas o privadas. Infraestructura y acceso a la educación en México. En México la infraestructura educativa varía considerablemente entre zonas urbanas y rurales. En muchas comunidades rurales hay carencia de recursos materiales y didácticos. Existe una desigualdad significativa en la calidad de la educación en las diferentes regiones. Desigualdad y retos sociales. España. Aunque la educación es accesible para todos, existen desafíos relacionados con la inclusión de estudiantes con necesidades especiales y la integración de estudiantes inmigrantes. Desigualdad y retos sociales en México. La desigualdad social y económica tiene un impacto profundo en el acceso y calidad de educación. Las brechas entre el campo y la ciudad, así como entre los diferentes grupos socioeconómicos, son notorias. Existe una alta deserción escolar, sobre todo en niveles superiores. El índice Gini. El índice Gini mide la desigualdad en la distribución de la educación. Entre más pegados esté al punto 1, significa mayor desigualdad. Aquí podemos ver cómo México está mucho más cerca del punto 1 que España. Tasa de abandono escolar. En esta pequeña tabla podemos apreciar cómo existe mucho más deserción escolar en México que en España, sobre todo en nivel a partir de la secundaria. Resultados en prueba PISA 2018. El Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, mide el rendimiento académico de los estudiantes de 15 años de edad en 3 áreas clave: matemáticas, lectura y ciencias. Las puntuaciones van de 200 a 800 puntos. Aquí podemos ver cómo México se encuentra por debajo en todas las áreas. Inclusión.
En indicadores de inclusión, México toma la ventaja sobre España, ya que el número de estudiantes con necesidades educativas especiales es de un 6%, a diferencia de España de un 3.4%. Y el número de estudiantes indígenas en primaria en México es del 7%, en España es solo del 1%. Formación del profesorado. Los maestros en España deben de completar una licenciatura en educación, seguida de un máster en educación. Dependiendo de la etapa educativa, hay formación continua y obligatoria para los docentes. Formación del profesorado en México. Los maestros deben contar con una licenciatura en educación y a menudo realizan una formación pedagógica adicional. A pesar de la existencia de programas de capacitación, algunos maestros carecen de recursos adecuados para actualizarse constantemente. Ventajas y desventajas. Ventajas en España. El sistema educativo es estructurado y homogéneo. Acceso a educación superior, diversidad de opciones educativas, tienen mejor infraestructura y además de la enseñanza de lenguas extranjeras. De la educación en España. Existe demasiada desigualdad educativa, altos niveles de abandono escolar y la falta de flexibilidad para adaptación al mercado laboral, cargas administrativas y burocráticas. Educación en México. Ventajas. Acceso universal a la educación básica, mejoras en cobertura educativa, diversidad cultural y enfoque inclusivo, formación en valores y ética. Desventajas de la educación en México. Desigualdad en calidad educativa, una infraestructura deficiente, desajuste con el mercado laboral, problemas de corrupción y falta de recursos, y demasiada deserción escolar. Enfoque cultural en España. Diversidad cultural y autonómica. España tiene una estructura educativa descentralizada, lo que significa que las comunidades autónomas tienen una importante autonomía en el diseño curricular. La educación en España integra los valores culturales de cada región, fomento de la pluralidad y el pensamiento crítico. Enfoque cultural en España se centra en el respeto de la diversidad cultural. La educación también promueve el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la integración social. Aunque la educación en España fomenta la pluralidad, las tensiones sociales y políticas entre distintas comunidades autónomas pueden generar conflictos. Cultural en México. Valoración de la diversidad cultural e indígena. La educación en México está profundamente influenciada por la diversidad cultural del país, que incluye 68 pueblos indígenas con sus lenguas y tradiciones. El sistema educativo tiene un enfoque inclusivo que busca preservar y promover estas culturas. En los últimos años se han hecho esfuerzos por incorporar la diversidad cultural en los programas de estudio, reconociendo la riqueza de las culturas prehispánicas. Tienen una educación para la ciudadanía y valores. En México la educación también influye un fuerte enfoque en la formación de valores cívicos, culturales y éticos, como el respeto, la justicia, solidaridad y la paz. Además del sistema educativo mexicano promueve la inclusión social y la lucha contra la discriminación. En términos generales, tanto España como México tienen enfoques educativos que valoran tanto como la ciencia como la cultura, aunque sus contextos socioeconómicos y políticos dan lugar a diferencias en su implementación. España tiene una estructura educativa más homogénea, con un fuerte enfoque en la ciencia y la tecnología, además de un respeto por la diversidad cultural que se ve reflejado en el currículo autonómico. México, por su parte, pone un énfasis particular en su rica diversidad cultural indígena y busca integrar este aspecto en la educación, aunque enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad en el acceso a la educación y los recursos. Ambos países enfrentan retos comunes, como la necesidad de adaptar los enfoques educativos a las demandas del siglo XXI y mejorar la calidad educativa en todos los niveles, pero ambos también están comprometidos con la promoción del conocimiento científico y el respeto por la diversidad cultural.